Hola, ¿qué tal? Vamos a proseguir con los contenidos de la unidad número 4 de la materia de gestión de la información. El día de hoy vamos a desarrollar el ciclo de la información, que es un tema que de alguna manera es necesario conocer para poder determinar, entre otras cosas, los tipos de documentos a los cuales nosotros podemos tener acceso cuando en algún sentido vamos a requerir un tipo de información en específico. Entonces, tenemos que definir primeramente lo que sería un ciclo de información. Básicamente, el ciclo de la información es la progresión de la cobertura de un hecho de interés por los medios masivos de comunicación. Cuando hacemos referencia a un hecho, hacemos alusión o comentamos en relación a algún acontecimiento que haya ocurrido, ¿no? Lo que hoy son hechos, mañana será información. Esa es una premisa que se maneja mucho dentro de lo que son los medios masivos de comunicación. Por lo tanto, de lo que haya acontecido en un determinado periodo de tiempo, siempre encontraremos evidencia en diferentes tipos de publicaciones, ¿no? Conocer este ciclo fundamentalmente nos va a permitir comprender qué información va a estar disponible en cada fuente. Hay que recordar que existen diferentes tipos de fuentes de información y también existen esas fuentes que van dirigidas a distintos tipos de público con diferente tipo de formación académica también. Así que podemos encontrar información en fuentes que son de divulgación, a las cuales podemos tener acceso todas las personas, independientemente del nivel de formación académica que tengamos, pero también hay fuentes especializadas donde, en base a un determinado hecho, evento o acontecimiento que haya ocurrido, pues también se empieza a ver o analizar ese acontecimiento desde una perspectiva más académica, más especializada. Por ejemplo, vamos a mostrar aquí en pantalla lo que vendría siendo el ciclo, en este caso de la información. Tenemos una línea horizontal, la cual está dividida en dos vertientes, por ejemplo, en dos tópicos, si así lo queremos llamar de una manera más específica. En la vertiente o en la línea que se encuentra en la parte inferior, nos encontramos con el día del evento, luego días después del evento, la semana después que haya acontecido ese evento, meses después y años después o posteriores al evento que se haya suscitado. ¿Ok? Luego en la parte superior de ese eje horizontal vemos que en el día del evento aparece la información que aparece o se despliega principalmente a través de la página de internet, a través de la televisión, de los principales medios masivos, como puede ser la radio también en este caso. Entonces, como tres principales medios masivos, tenemos la radio, la televisión y el internet. Entonces, cuando ocurre algo, vemos en automático que a través de esos tres medios principales podemos encontrar información al respecto. Voy a hacer un enlace aquí para tomar como ejemplo de este primer punto lo que fue un hecho desafortunado y lamentable que ocurrió el 11 de marzo en el 2004 en la capital española, en Madrid, que fue el atentado terrorista. Entonces vamos a ver y a mostrar con el siguiente ejemplo lo que se generó en los medios masivos de comunicación, principalmente en lo que fue la televisión. Bueno, vamos a intentar confirmar más datos de esa noticia que les hemos adelantado. Una explosión que se ha escuchado en Madrid. Al habla está el subdirector de los servicios informativos de Telecinco, Vicente Vallés. Ha sido testigo de la explosión. Exactamente dónde ha ocurrido. Se ha producido a apenas 1 kilómetro probablemente de la entrada de la estación de Atocha, la estación de trenes de Atocha en Madrid. Estoy viendo en este momento es el tren. Ha habido al menos 2 explosiones que hayamos sentido. Han retumbado las paredes de los edificios colindantes a las vías del tren. Al menos se trata de un convoy de cercanías, de los trenes de cercanías de Madrid. El primer vagón está reventado, el primer vagón de 6 vagones que tiene este tren.
El cuarto vagón está destruido por dentro, aunque no ha llegado a quedar reventado del todo, pero hay bastantes personas dentro de ese vagón que están tumbadas en el suelo, las estamos viendo en este momento. Algunas han podido salir por su propio pie, otras siguen allí dentro, no podemos saber exactamente cuál es su estado. El penúltimo vagón tiene un boquete tremendo de una explosión que se haya producido de dentro a fuera, y ahí no podemos decir en este momento si puede haber personas que hayan quedado ahí dentro. Y también hay otro boquete entre la división entre el penúltimo y el último vagón del tren. Hay cientos de personas que viajaban, lógicamente esta es la hora punta, en el uso de los trenes de cercanías en Madrid como en otros lugares de España, y había mucha gente dentro de estos trenes. Ya digo, muchos han podido salir por su propio pie, pero las dos explosiones... Bueno, ya vimos el caso de este video, esta noticia que se generó en relación al atentado terrorista en Madrid en el 2004. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de información, es la información que se genera el día del evento, o también podemos mencionar que es información que se genera el mismo día. Y esto básicamente, ¿qué significado tiene? Bueno, cuando un evento ocurre en el mismo día, es cuando surge el hecho, el acontecimiento o la realidad, de tal manera que la televisión, la radio y los canales de noticias online, en este caso a través de internet, proporcionan ya una información rápida, aunque no muy detallada, porque pues se está presentando el acontecimiento, entonces muchas veces comienzan a darle seguimiento a la situación, como el caso del ejemplo que les acabo de mostrar en relación al atentado que ocurrió en el 2004, pues hubo diversos medios masivos de información, de comunicación, televisión, en este caso radio y en internet, donde se le empezó a dar seguimiento a la noticia. Pero ya una vez que ocurre el hecho, ocurre el acontecimiento, pasan un par de días, pasa por ahí posiblemente 3, 4, 5 días de haber ocurrido el acontecimiento, entonces empieza a surgir información a través de diversas fuentes, y es cuando hacemos pues referencia a la información o al ciclo de información cuando aparecen días después. ¿Qué referencia tiene esto? Bueno, cuando hablamos de días después, hacemos alusión a que la información se recoge en artículos de periódicos, de diarios, de semanarios, que proporcionan una información más amplia y ya con un poco mayor de profundidad, ¿no? Es una información principalmente escrita por periodistas y para un público de forma general, o sea, es una información a nivel de divulgación que todas las personas, independientemente del nivel de formación académica que tengamos, pues tenemos acceso a esa información y además la podemos entender siempre y cuando sepamos leer, en este caso, ¿no? Vamos a mostrar el siguiente ejemplo que tiene que ver pues con el tema que he elegido, que es el atentado terrorista en Madrid, ¿no? Vemos aquí en pantalla cómo los medios masivos, en este caso aquí ya la prensa principalmente como medio masivo, empieza a publicar ya la noticia de una manera más profunda, teniendo ya más información a la mano, entonces empieza a difundir esto, que puede ser de manera escrita a través del diario, del periódico en papel, pero también de manera electrónica a través de las páginas de internet. Esta es una nota del periódico elmundo.es, donde hace referencia al mayor atentado de la historia de España. Siguiendo con la página del Mundo Es, del diario español, vemos otra nota donde hacen alusión al acontecimiento, donde ya se desarrolla la nota con mayor profundidad, pero volvemos al punto, es información que se trabaja a manera de divulgación. Es información que se trabaja a manera de divulgación, por lo tanto, cualquier persona, vuelvo a repetir, no importando el nivel de formación académico que tengamos, con el solo hecho de saber leer, pues podemos recibir la información y por lo tanto poder entenderla, ¿no?
Regresando a nuestro ciclo de información, posteriormente a que pasan ya por ahí días después del acontecimiento, bueno, pues puede pasar una semana, 2 o inclusive 3 semanas y la noticia pues cumple con otro fin. El eje central de la noticia se sigue manteniendo en el hecho o en el acontecimiento que haya ocurrido, pero la información que empezamos a encontrar es mucho más profunda y en algunos casos ya empieza por aquí a haber una separación en el nivel de información, cómo se desarrolla, que puede ser a manera de divulgación y ya empezamos a ver también rasgos de que hay especialistas que empiezan a abordar el hecho o el acontecimiento ocurrido desde otra perspectiva más concreta o más especializada. Por lo tanto, cuando un evento ya tuvo por ahí un ciclo de haber pasado días y posteriormente semanas, en esta parte de semanas hacemos referencia a que la información es tratada en revistas de divulgación o magazines con más amplia cobertura y ya suelen incluir entrevistas y valoraciones del impacto de los hechos en la sociedad. Principalmente este tipo de información sigue estando dirigida al público en general, pero vuelvo a repetir, también puede ocurrir pues que ya algunos especialistas traten de darle otro tipo de enfoque a la noticia. Vamos a ver cuál sería el ejemplo en este caso, siguiendo con la línea del tema del atentado terrorista en Madrid. Esta publicación de la revista Razón surge 3 semanas posteriores al evento, el desafortunado evento que ocurre en la capital española. Entonces, ya vemos que, como lo podemos mostrar en pantalla, inclusive la revista indica en una parte que es edición especial. Por lo tanto, vamos a encontrar información más detallada sobre el hecho, ¿no? Algunos datos que posiblemente durante el día en que ocurrió, pues no se tenía la información a primera mano sobre qué personas o qué grupo de personas habían originado este desafortunado hecho, luego lo que pasa a través de los diarios días después. Bueno, pues ya semanas después podemos encontrar este tipo de revistas que volvemos al punto, ¿no? Siguen dirigidas al público general, pero ya nos da mayor evidencia de cómo pudo haber estado presentado o cómo se pudo haber dado mejor el evento, ¿no? O sea, bajo qué características, bajo qué situaciones se pudo haber presentado, ¿no? Ya tenemos una información más completa, ¿no? Regresando a la slide con el ciclo de la información, está el día del evento, días después del acontecimiento, han pasado una semana, un par de semanas, pero también tenemos meses después. En esta parte de meses después, podemos considerarlo ya como un ciclo a medio plazo. Pasado ya un mes o un par de meses, la información se recoge en revistas académicas, o sea, vemos cómo ya se empieza a especializar o hay un grupo de especialistas que empieza a hablar sobre la temática de una perspectiva totalmente distinta. La información es detallada de tal manera que la información, por consiguiente, al ser detallada, es profunda y además exacta. Están escritos fundamentalmente este tipo de información por académicos y profesionales y ya van dirigido, en este caso, a un público en particular. Por lo tanto, aquí en la gráfica podemos ver que cuando hacemos referencia a meses después, estamos viendo que el tipo de fuente de información que se maneja son publicaciones académicas. Y vamos a ver el siguiente caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este artículo que surge en el 2007 que se llama ¿Cuál es la amenaza que el terrorismo yihadista supone actualmente para España? Análisis del Real Instituto Elcano y todos los datos de la página. Tenemos aquí el artículo, escaneada la portada específicamente para que podamos ver, donde vemos el título, o sea, ya hace referencia a la situación del terrorismo,
lo que ocurrió en España, pero ya se aborda la temática desde una perspectiva más académica. Incluso podemos ver que se manejan palabras claves dentro del artículo, un resumen, lo que aconteció, por ejemplo, en cuestión de situaciones de personas que ingresaron a centros penitenciarios españoles desde 2001 al 2005 y que de alguna manera lo van entrelazando con situaciones que ocurrieron en el atentado del 2014, pero ya se enfocan con la temática más o con lo del evento a cuestiones más de carácter académico, tratando de dar explicaciones de carácter más científico, ¿no? Esto es pues en relación a lo que es la parte que tiene que ver con la noticia cuando se presenta meses después. Regresándonos a la imagen central del ciclo de la información, posteriormente nos vamos a encontrar ya a los años después de que ocurrió el hecho, el acontecimiento o el evento, libros, publicaciones gubernamentales, si ese fuera el caso, o inclusive libros de referencia. Cuando hablamos de libros de referencia, hacemos alusión principalmente a lo que son enciclopedias, manuales enciclopédicos, diccionarios, entre otros tipos de libros de referencia. Cuando hacemos referencia a años después del evento, entonces estamos hablando de un ciclo de información a largo plazo. En los meses y años siguientes, la información se recoge pues en libros, informes y otro tipo de referencias, como voy a mostrar en el siguiente ejemplo. Surgen a raíz de los atentados dos publicaciones, bueno, surgen más, ¿no? Pero para efectos del ejemplo del ciclo de la información, en esta parte de meses y años o a largo plazo, pues me llamaron la atención el identificar estos dos textos. El primero de Irrujo, José María, El agujero, España invadida por la yihad, Madrid Aguilar. O sea, ya es un texto donde hace referencia al atentado que ocurrió en marzo del 2004, pero ya se genera una publicación. Entonces, aquellas personas que están interesadas en el tema del terrorismo y cómo se mueven estas células y el impacto negativo y nefasto que pueden causar, pues pueden revisar este tipo de texto porque hace alusión a lo que aconteció en marzo del 2004. Y luego Villamarín, el autor Luis Villamarín, en el 2005 publica este texto que se llama Conexión Al Qaeda. Entonces podemos ver aquí en la pantalla las dos portadas de los dos ejemplares, ¿no? Por lo tanto, estos dos textos entrarían dentro de la fuente de lo que sería un libro y pues este libro tuvo que pasar meses, tuvo que pasar un año aproximadamente para que pudiera salir publicado. Entonces, de esta manera, nosotros podemos darnos cuenta de cuál es el ciclo de la información. Dependiendo del tipo de información que nosotros estemos buscando, pues hay que considerar que esa información surge partiendo de una realidad y partiendo de un hecho. Yo lo que hago en esta presentación es mostrarles exclusivamente lo que es la información en relación a un evento, un acontecimiento como pudo haber sido un atentado terrorista, ¿no? Pero hay otros eventos, otros acontecimientos que ocurren cotidianamente en nuestra actividad, tanto académica, laboral, familiar, etcétera. Inclusive no solamente en nuestra región, sino en muchas partes del mundo. Entonces, en la medida en que ese evento y acontecimiento sea de algún modo analizado, abordado o estudiado, pues nos vamos a ir encontrando la evidencia de ese acontecimiento en diversas fuentes de información, que pueden ser desde los medios masivos principales como Internet, televisión y radio, después la prensa, posteriormente revistas de divulgación, posteriormente en revistas de divulgación científica o publicaciones académicas, hasta posteriormente a largo plazo o años después del evento encontrarnos esa información en libros, publicaciones gubernamentales y
libros de referencia. Con esto concluimos la presentación del tema del ciclo de la información y te invito a que por favor visites Blackboard para que elabores la actividad relacionada con este contenido temático.